Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que a través de este streaming, a través de este Facebook Live, nos van a seguir en este día. En la tarde de hoy tenemos un tema muy interesante y nos han pedido pues cómo podemos abordar estos 3 días previos al Triduum Pascual. En este momento donde nos encontramos en este aislamiento, nos encontramos confinados en esta cuarentena preventiva producido por el COVID-19, vamos a desarrollar y que lo podamos reunir y lo podamos trabajar en familia. Porque cuando hablamos de sanación de familia, estamos trabajando 4 componentes fundamentales. El primer componente es la falta de perdón y los traumas de la infancia. Tenemos que entender que nuestra familia está siendo atacada y nuestra familia siempre va a ser afectada por 4 puntos de acceso. El primer punto es la falta de perdón y los traumas de la infancia. Tenemos una segunda área de acceso por el cual por allí entramos y es entender cuáles son las relaciones no saludables, cuáles son las relaciones en conflicto, porque de alguna manera todos estamos vinculados. Recordemos, y cuando hemos hecho las conferencias y las charlas decimos, y lo hemos hablado con los pacientes, recuerda que tu espíritu está vinculado y tu espíritu se vincula con todo tu historial, tu espíritu está vinculado con toda tu historia y con todas las personas con las cuales has tenido problemas. Por eso los matrimonios en su gran mayoría, en el 95%, se acaban por cosas individuales en su historia que no han sido resueltos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la primera y las mayores consecuencias o causas, mejor, de un rompimiento matrimonial son por situaciones individuales que han afectado y que afectan el presente de una relación. Por eso es muy importante conocer cuál es la historia y cuál es el pasado de cada uno de los cónyuges, papá o mamá, esposo o esposa. Entonces, ahí ya tenemos una segunda área, digamos, de acceso. La tercera área sería el ocultismo y la cuarta serían las ataduras familiares que las vamos a ir desarrollando en estos días. En esta ocasión vamos a iniciar para aproximarnos a lo que tiene que ver con la falta de perdón y los traumas de la infancia. Quiero que ustedes como familia, como esposos, como hijos, ustedes se reúnan a través de este audio, a través de este video y ustedes puedan empezar a hacer un checklist de las situaciones que en este momento nos tienen en resentimiento, en rencor, en ira, cuáles son las situaciones que no hemos perdonado y cuáles son las situaciones que nos cuestan trabajo ceder. Porque para poder entender la falta de perdón, primero, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una opción. O sea, tú decides perdonar como decides mantenerte obviamente en el orgullo, mantenerte obviamente en la posición de no perdonar. Y eso está bien, porque es una opción. O sea, es decir, tomas el deseo, la actitud, la voluntad de perdonar o no la tomas. Entonces decimos que el perdón es una clase de aislamiento que usamos sobre nuestro corazón. Es decir, el perdón la falta de perdón viene a trabajarse como una coraza. Y esa coraza que tenemos, que le ponemos al corazón, es una forma donde nos blindamos para no permitir que venga la sanación o que venga la restauración. Porque el perdón es el primer componente para un proceso de sanación. Porque el perdón es el primer paso para un proceso de restauración. Sin el perdón difícilmente podemos empezar a trabajar. Difícilmente podemos empezar un proceso de restauración propio a nivel de una familia, a nivel de una pareja, a nivel de relaciones, si no tomo el primer paso y es tomar el deseo de perdonar. Entonces, cuando tú perdonas, empiezas a remover y empiezas a destruir ese filtro y esa coraza que le estabas colocando. Cuando tú colocas el perdón como el primer punto en el avanzar, en la sanación de tu familia, vamos por buen camino. Entonces, cuando le colocamos resentimiento y rencor y no perdonamos, es como el carro que le colocamos un gran mataburros, un guardabarros muy grande para no permitir que nada me afecte, en teoría. Pero tenemos que entender que tenemos que soltar.
Y la única manera para empezar a soltar es empezar a trabajar en el espíritu. Siempre lo hemos dicho y lo hemos hablado de alguna manera, que en la medida en que empezamos a trabajar en el espíritu, es decir, en el espíritu de Dios que trabaja sobre nuestro espíritu, empezamos a trabajar de una mejor manera, porque Él nos va a dar la luz y Él nos va a dar la imagen, la situación, la palabra, lo que necesitamos empezar a trabajar, especialmente en este caso en el módulo del perdón. Entonces, la falta de perdón es como si uno se tomara el veneno esperando que la otra persona se muera. Eso en alguna manera es la mejor metáfora para entender qué es esto de la falta de perdón. Es como si uno se tomara el veneno esperando que la otra persona se muera. Y mientras que observas esperando que el otro muera, tu adversario, tú sigues llenándote de rencor y de resentimiento. Recordemos, y lo hemos dicho, que las bases, digamos, que sustentan emocionalmente el cáncer, está dado por resentimientos, por rencores, por situaciones no resueltas. Es decir, las células cancerígenas no mueren, se multiplican y se multiplican y se multiplican, porque el resentimiento y el rencor sigue envenenando todo el sistema. Necesitamos morir las cosas, y ese es el tema que mañana vamos a abordar, y es cómo aprender a morir las cosas. Entonces, la invitación sería en este momento para que nosotros hagamos un alto en el camino, y ya que estamos en este aislamiento preventivo, que estamos en esta cuarentena, hagamos un listado de las personas, situaciones que necesitamos perdonar. Cuando yo tomo la acción de perdonar, estoy tomando una decisión valiente, una actitud de carácter. Cuando estoy tomando la decisión de perdonar, estoy reconociendo también que yo me he hecho daño o que he hecho daño. Por eso es importante que tomemos el perdón como el primer eslabón, el primer paso en la restauración de familias. Que iniciemos esta Semana Santa, que iniciemos estos días santos a partir de esa reconciliación y a partir de ese perdón. ¿Cuánto tiempo llevamos en ese aislamiento? Ya llevamos más o menos 15 días, un poco más de días. Algunas personas llevan más días en ese aislamiento. ¿Y cuánto de lo que está allí todavía no hemos generado el espacio en esa casa, entre papá y mamá y entre hijos, para perdonarnos? Necesitamos perdonar para que esa gracia divina, para que esa gracia del amor de Dios llegue a nuestros corazones. Porque Él siempre nos va a decir, yo te perdono, tus pecados son perdonados, pero ve y no peques más. ¿Cuánto tiempo y cuánto estamos dispuestos a perdonar? Hasta 70 veces 7. Siempre el perdón es una opción que te va a liberar. El perdón es una opción que te va a sanar y que te va a quitar tantos pesos y tantas cargas que los has asumido desde hace mucho tiempo. Por eso es importante empezar a sanar el conflicto con papá, el conflicto con mamá, las relaciones que tengamos a nivel de nuestra familia, empezar a perdonar las personas a las cuales te han hecho daño. Porque aunque tú no puedas, aunque te hayan hecho daño, tú debes perdonarlos para que la persona se libere. Cuando tú perdonas, empiezas a hacer ese acto de caridad que permite tu desarrollo espiritual. Entonces, la invitación es empezar a que tomemos la opción del perdón como algo serio. La opción del perdón hoy, en esta noche, que nos reunamos en oración, que nos reunamos en meditación y podamos decir, oye, papá, mamá, esposa, esposo, te pido perdón si te he hecho daño, te pido perdón si te he agredido, te pido perdón si te he fallado, te pido perdón si le he fallado al principio de la lealtad, te pido perdón si de alguna manera no he sido el mejor esposo para ti, te pido perdón si no he sido la mejor esposa para ti, perdóname tú a mí si no he sido el mejor hijo para ti. Mamá, tú eres mi madre y te tomo como tal. Hagas lo que hagas, esté donde esté, yo me quedo en la vida. Le podemos decir, papá, tú eres mi padre. Aunque no estés viviendo con nosotros, yo te perdono, yo te libero. Hagas lo que hagas, estés donde estés, yo me quedo en la vida. Y posteriormente, haber liberado esa carga de dolor y resentimiento por falta de perdón, empezamos a hacer un checklist de todos los traumas de nuestra infancia. ¿Por qué? Porque la herida viene de niño, la herida viene desde nuestra concepción, la herida viene desde la manera como fuimos concebidos, la herida viene de la manera como papá y mamá nos tuvieron. Ejemplo, si nosotros fuimos producto del amor o fuimos producto de algo no planeado,
fuimos producto de una violación, fuimos producto de un abuso, fuimos producto de que cuál era la intención de papá y mamá para conmigo. Entonces tenemos toda una experiencia de sanación, tenemos toda una experiencia para hacer consciente las situaciones que desde la concepción, en tu memoria celular, en tu espíritu, viene vinculado el odio, el resentimiento, el rechazo y el abandono. Y con eso es muy importante que tengamos claridad que las 4 heridas fundamentales por las cuales nosotros somos heridos somos por 4 situaciones. Por una herida profunda por rechazo, por una herida muy profunda por abandono, por una herida muy profunda por injusticia y una herida muy profunda por sentirse rechazado en términos de traición. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados? ¿Cuántos de nosotros en este momento han sido rechazados, han sido abandonados? Abandonados en el amor, abandonados emocionalmente. Por eso, psicológicamente hay un esquema maladaptativo temprano de inestabilidad, abandono. Y son todas esas personas que cuando empiezan a crecer y llegan a su adolescencia, llegan mendigando amor, llegan con la necesidad de depender, con la necesidad de someterse a la voluntad de la otra persona porque tiene miedo de ser rechazado o el miedo de ser abandonado. Es muy importante que usted haga conciencia en estos días santos de cuáles son las heridas y qué es lo que tú quieres que el Señor llene para poder restaurar esa herida y esa cicatriz. ¿Qué es lo que hay allí en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu alma, en lo más interno que necesitas sanar, reparar y restaurar? Que hagamos visible esa herida, porque a los ojos de Dios, Él sabe el momento de nuestro dolor y dónde viene el trauma y el bloqueo. En este año nos hemos encontrado con cosas muy interesantes a nivel de pacientes, y el año pasado marca sustancialmente la llegada de muchos pacientes por estrés y lo que se conoce con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, angustia, pánico, miedo. O sea, hay unos cuadros de ansiedad muy marcados y muy fuertes. Y uno empieza a indagar, bueno, lo que me preocupa a mí, o empezar uno a indagar con los pacientes es cuál es la causalidad, qué es lo que está produciendo que una mujer de 40 años, 45 años esté pasando por unos episodios altos de ansiedad, de angustia. ¿Cuáles son esos crisis de ansiedad que hay tan severo en esta mujer de 40 años o en los adultos? Y uno se empieza a ir poco a poco hacia la historia y empezar a hacer todo un análisis de la forma como fue concebida, los primeros 5 años de vida, si fueron traumáticos o no. Y se encuentra uno que gran parte de esto tiene aún el evento doloroso y traumático, y es el abuso sexual. Esa mujer que fue abusada sexualmente, no necesariamente en acceso carnal, abusivo, sino solamente un tocamiento. Es esa niña de 4, de 3 años, de 5 años, de 6 años, que se sintió amenazada y que se siente tocada y manipulada. ¿Cuántas de hoy en este momento nuestras mujeres fueron pasadas por esas historias de abuso, de tocamientos por algún hombre? Ese tipo de situaciones hace que cuando llega a los 40 años se disparan unos niveles de ansiedad muy altos, sino que ya también en el transcurso de su desarrollo normal, también ha tenido episodios de ansiedad. ¿Y a qué se debe esto? Porque precisamente no había, y ella se pregunta, se siente culpable, y es decir, primero, yo me porté mal y por eso me abusaron. Yo me porté mal y entonces yo me merezco ese castigo. Y lo segundo, lo más importante que uno encuentra, y es que no había el padre o la madre quien me protegiera. Por eso la ansiedad y la angustia se da como un pánico y una angustia, porque no hay una persona que represente en su autoridad, en su acompañamiento, en su protección y en su amor, para que la cobijen en términos de protección. Eso es muy importante entender eso. Es decir, la relación de papá, la relación de mamá es importantísimo en el desarrollo psicoafectivo, psicoemocional. Entonces, invitarlos para que empecemos a darnos cuenta de cuáles son las heridas, para que nos demos cuenta de cuáles son los traumas, cuáles son los bloqueos, cuáles son las situaciones por las cuales desde mi infancia, desde mi concepción, tengo que sanar. Si yo fui rechazado o rechazada, si tuve un intento de aborto por parte de papá y mamá, si desde el momento en que ellos se enteraron que me iban a tener a mí, dispusieron de pronto no tenerme, pasar por el rechazo, pasar por el abandono.
Entonces todas esas heridas están ahí marcadas en tu memoria celular. Sea este el momento para empezar a sanar, para empezar a reparar y para empezar a restaurar. ¿Cuántas personas hoy en este momento se encuentran atrapadas en su historia de vida? ¿Cuántas personas hoy en este momento se encuentran atrapadas en esa etapa, en sus primeros años de vida, porque no han resuelto ese conflicto? Y hoy sea el mejor momento para empezar a ser consciente de lo que tú necesitas sanar, a ser consciente de lo que tú necesitas restaurar, para que entiendas cómo ha sido ese evento doloroso y traumático. Y lo más triste de esto es que hacemos creer y hacemos hacer sentir mejor a Dios culpable de las desgracias. Hacemos culpable a ese Dios de infinito amor, culpable por el abuso, por el maltrato, por la violencia, por todas las experiencias dolorosas que pude haber pasado en la infancia. Y solamente en la madurez espiritual empezamos a entender esto. Pero si tú sigues enjaulado en la ira, pero si tú sigues enjaulado en el remordimiento, en el resentimiento y en el dolor, tu experiencia con Dios va a ser cada vez más distante. Y cuando tú empiezas a desbaratar poco a poco esa coraza, esa situación de dolor y resentimiento, la experiencia con Dios empieza a ser mucho más sanadora y más liberadora, para que su infinita misericordia y su infinito amor empiecen a cicatrizar esa herida. Cuando tú empiezas a ser consciente a través del Espíritu, empezamos a entender la sanación de sanaciones y la presencia de Dios tomando su dolor. ¿Por qué? Porque Dios permite en el libre albedrío la libertad de los hombres. Él es un caballero y es un señor, y Él no interfiere para nada en los deseos y en las voluntades de sus hijos. Entonces, así como en la voluntad nos hicieron daño, también Él espera que en la voluntad vayamos a Él. Y es empezar a destruir esos monstruos, a destruir esos miedos, a destruir esos traumas, esos bloqueos, poco a poco, bien sea en terapia, en acompañamiento espiritual, pero siempre lo más interesante y es cómo poner siempre la acción de Dios sanadora, reparadora y restauradora en nuestras vidas. Que este lunes del perdón, que este lunes que lo hemos enfocado en reconocer los traumas de nuestra infancia sea el primer paso para nuestra sanación, para nuestra reparación, para nuestra restauración total y plena. Hacer consciente del dolor te hace libre. Hacerte consciente de las personas que te han hecho daño te empiezan a hacer libre, porque hay que empezar a perdonar a cada una de las personas que te hicieron daño, a cada una de esas personas, hombres o mujeres, que te hicieron daño, de ese hombre que te tocó, de ese hombre que te abusó, de ese papá agresivo, de ese papá violento, de ese papá que llegaba de pronto en el efecto del alcohol, que llegaba tomado, que agredía a mamá, que violentaba a los hijos. Ese tipo de situaciones hay que sacarlos a la luz para buscar la reparación y la restauración. Que sea hoy, en este lunes, reunidos en esta cuarentena, empezar a ser sanados, empezar a ser reparados y empezar a ser restaurados. Que en este confinamiento voluntario que nos ha tocado asumir como una manera de prevención, empecemos también a actuar de una manera responsable, de una cuarentena inteligente, y es decir, cambiar nuestra manera de relacionarnos con los otros. Que sea este el momento para que ustedes hoy, en este lunes, hagamos entonces una acción de checklist de cuál es lo que yo necesito perdonar y cuáles son los traumas de mi infancia. Y cuando ya tengamos evidente eso, empezamos a hacer reparación a partir de allí. Mañana trataremos un tema muy interesante y es cómo aprender a morir las cosas. Mañana es un martes santo que lo vamos a asociar con el viernes santo, el viernes de dolor, el viernes donde el Señor se entregó por nosotros. Es decir, ¿qué es lo que tú le vas a entregar al Señor? ¿Qué es lo que tú tienes que morir? Entonces nos quedamos con estas reflexiones que hoy queremos llevarles a ustedes para que en esta cuarentena podamos desarrollar las personas, las situaciones que necesitamos perdonar, las situaciones que necesitamos empezar a liberar, y que tengamos claro las 4 heridas fundamentales: la herida por rechazo, la herida por abandono, la herida por traición y las heridas por injusticia. Que podamos hacer ese balance, ese listado de todas las heridas que nos pueden haber causado en nuestra infancia, y a partir de ahí permitir la mano sanadora, la mano de ese Dios maravilloso
que viene a sanarte, que viene a repararte y que viene a decirte, confía en mí. Bueno, dejamos este primer video entre ustedes para que lo analicen, para que lo puedan difundir, y mañana nos encontramos con un tema maravilloso y es las relaciones en conflicto y cómo ayudar a desvincularse y cómo empezar a morir las cosas que necesitamos sanar. Sean ustedes con un saludo muy fraterno de parte mía, un saludo para todos y cada uno de nuestros pacientes. Extrañamos muchísimo a los pacientes que en este momento, mañana nos encontramos a las 3 de la tarde para iniciar con el segundo tema, y es lo que necesitamos morir, lo que necesitamos empezar a dejar para que la presencia de Dios sea favorable en nuestras vidas. Y vuelvo, lo digo, un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros pacientes. Los extrañamos muchísimo. Estamos atendiendo también por Zoom, por Skype, virtualmente a cada uno de los pacientes que requieren consulta. A todos y cada una de las personas que en este momento nos están siguiendo, que nos están dando ese like, que nos están dando el mejor comentario. Muchas gracias por todo lo que, por sus mensajes, porque nos alientan para poder ser instrumento, para ser ese vehículo para muchas personas que hoy y en esta Semana Santa que iniciamos recurran siempre al amor misericordioso de Dios. Que tengan un feliz día, una feliz tarde y nos vemos entonces mañana. Chao, chao.